me voy a permitir iniciar dándoles la bienvenida y diciendo que hoy es un día muy importante para esta Casa de los Saberes Jurídicos en Jalapa, porque iniciamos un esquema de trabajo permanente con un tribunal que ahora vamos a mis compañeros van a dar más informe, pero justo por eso, en razón de eso, nos acompañan también de la Dirección General de Atención y Participación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y agradecemos mucho que estén aquí presentes acompañando este espacio, porque es parte de las actividades que realizamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, por supuesto, voy a darle ahora la voz a nuestro director de vinculación social, Aurelio Urbina. Por favor, adelante. ¿Quién se va a quedar ahora en este momento en el uso de la voz? Y va a presentar los trabajos de la vez. Gracias. Buenas tardes. Gracias, directora. Muchas gracias a todos. La verdad que me siento muy a gusto. He estado aquí en otros momentos y me da mucho gusto ver caras que son en aquel entonces nuevas, pero ahora ya son muy conocidas, todo. Y siempre agradezco la anfitrionidad de Jalapa para este tipo de eventos, que es una nueva visión de la Suprema Corte y que ayuda mucho. Yo primeramente quisiera felicitar a los magistrados Andrea Gloria Ortiz Aguirre, Celina Aime Amante Juárez y Víctor Manuel Contreras Lugo por esta iniciativa que muchas veces aparentemente pudiera decir algo cotidiano, pero que anteriormente no se podía ver. Por eso, primeramente, los felicito. Gracias. Por este conducto reciban un cordial saludo de parte de la Directora General de Atención y Participación Social de la Suprema Corte, la licenciada Karina López Regalado, quien atenta a su amable invitación expresa su reconocimiento por la continuidad y materialización de los esfuerzos derivados de los diálogos por la justicia abierta desarrollados el 31 de enero de este año, justo aquí en estas instalaciones de la Casa de los Saberes. De igual forma, me permito transmitir su aprecio por la iniciativa de ese órgano jurisdiccional donde está orientado a construir una justicia más cercana, accesible y comprensible para la sociedad, lo cual resulta fundamental en el fortalecimiento del vínculo entre las instituciones y la ciudadanía. Celebramos este ejercicio de continuidad consolidando espacios de vinculación social que permitan avanzar hacia un modelo de justicia abierta, participativa y con enfoque humanista. Particularmente, reconocemos el énfasis puesto en la protección de los derechos humanos de grupos históricamente vulnerados, como son las mujeres, los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, cuya visibilización y reconocimiento constituyen una deuda histórica que hoy comienza a entenderse desde el ámbito jurisdiccional. En ese contexto, es importante señalar que en el Estado constitucional de derecho, la función jurisdiccional no se limita a la aplicación estricta de la norma, sino que también una responsabilidad más amplia: construir legitimidad social a partir de decisiones que dialoguen con la realidad de las personas. Por ello, la apertura institucional, la transparencia, la participación social y la rendición de cuentas no son únicamente principios normativos, sino condiciones indispensables para consolidar un sistema de justicia eficaz, cercano y sensibles a las necesidades del pueblo. Estoy convencido
Este tipo de ejercicios contribuye de manera significativa a la construcción de una justicia más incluyente y accesible. Al permitir que las personas comprendan, se apropien y dialoguen con las decisiones judiciales, explicar las sentencias en un lenguaje claro no solo acerca la justicia, sino que también la humaniza. Asimismo, estos espacios fortalecen la confianza pública en las instituciones del Poder Judicial de la Federación al generar un ejercicio de escucha y, sobre todo, retroalimentación que dignifica la función jurisdiccional y la orienta hacia el servicio de la sociedad. Porque una justicia que se comunica, que escucha y que reconoce la libertad de su pueblo es una justicia más fuerte, más legítima y más humana. Agradezco profundamente la invitación y reitero la disposición institucional para seguir trabajando de manera conjunta en la consolidación de una justicia humana y con enfoque de derechos humanos. Muchas gracias a todos. De la palabra al magistrado Jorge Dos Capistrán. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto que nos hagan favor de darnos su tiempo esta tarde lluviosa para tener la oportunidad de escuchar a nuestros compañeros magistrados sobre temas que ocupan y preocupan a la impartición de justicia en el país y de los que nos van a platicar hoy de manera con un lenguaje muy ciudadano, muy sencillo y comprensible, en aras de tener esta interacción y vinculación del Poder Judicial de la Federación con la sociedad en general, como hacía referencia en su intervención el maestro Aurelio Urbina Serrano, director de Vinculación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mí se me encomendó, y lo agradezco, la oportunidad de ser el moderador para esta tarde en la mesa de análisis que se llama Diálogo de lejos, diálogo con tus juzgadoras y juzgadores, sentencias para ti. Este es el nombre que se le pone a esta mesa, y el orden de intervención, conforme al programa que desarrollaron quienes organizaron el evento, es el siguiente. Va a intervenir en un primer segmento la magistrada Celina Aide Abante Juárez, en un primer lugar. En segundo lugar va a intervenir el magistrado Víctor Manuel Contreras Lugo. Después va a haber un pequeño coffee break, aproximadamente de 15 minutos, para retornar en una tercera participación con la magistrada Andrea Doria Ortiz Aguirre, y se va a abrir al último un bloque de preguntas y respuestas en forma directa y personal. Solamente agradeceremos por su comprensión en cuanto a que cuando se haga uso de la voz, pues seamos concretos, ¿verdad?, en relación con el tema, con los temas que se van a tratar, ¿verdad?, para no pues desviar el diálogo que se pudiera tener respecto de lo que es el centro esencial de los tres ejes temáticos que se van a tratar en esta tarde. ¿Cuáles son esos ejes temáticos? Bueno, en un primer bloque, independientemente del orden de participación que puedan tener, se va a hablar sobre un caso específico de una persona indígena que solicitó un amparo por una negativa u omisión a determinar el otorgamiento de la pensión Mujer Bienestar. Aquí se va a determinar si la persona que la solicita, teniendo de por medio diferentes factores de vulnerabilidad y discriminación, debe de ser objeto de una protección especial a través de la designación, en su caso,
de un defensor de manera oficiosa y de un intérprete con conocimientos en su lengua y cultura que le dé la posibilidad, pues, de dimensionar el impacto que puede tener la determinación correspondiente del juzgado de amparo en su persona. Ese es un primer bloque en el que van a participar la magistrada Andrea Doria, en el orden que ya mencioné, y el licenciado Víctor Contreras Lugo. Un segundo segmento temático tiene que ver con personas indígenas y la autoadscripción activa como un deber reforzado del juzgador de adoptar medidas diferenciadas de protección especial. En este tema van a participar la magistrada Andrea Doria y la magistrada Celina Abante. Y en un tercer bloque temático tiene que ver con el régimen del especial de comunidades indígenas cuando está de por medio la defensa de tierras ancestrales, su protección y resguardo a raíz de la posesión originaria que pudiesen detentar conforme a los títulos ancestrales que generaron en este caso un amparo administrativo, amparo directo administrativo en algún municipio del estado de Hidalgo. Entonces, bajo esta dinámica y con estas reglas que espero hayan sido claras, y les agradeceremos desde luego su seguimiento, invito atentamente a la magistrada Celina, por favor, a la magistrada Andrea y al magistrado Víctor que pasen a tomar asiento, por favor. Le otorgamos el uso de la voz a la magistrada Celina Abante Juárez, hasta por 20 minutos. Buenas tardes, noches a todos. Qué enorme placer que se hayan tomado el tiempo para estar aquí esta tarde con nosotros. Efectivamente, lo que vamos a hacer en este ejercicio es compartir con ustedes lo que hacemos todos los días. Exponerles que el Poder Judicial está en contacto y comunicación permanente con la gente y que queremos que sepan lo que estamos haciendo de viva voz para que ustedes conozcan las sentencias cada día. Porque es un partido que no sentenciamos para personas ni de otro país, ni de otro lugar, ni de otro estado. Sentenciamos para ustedes. Y queremos que sepan cómo se están sentenciando y cómo se están tutelando los derechos de los grupos vulnerables, particularmente en este caso de los pueblos originarios. Una vez dicho esto, y voy a agradecer por su presencia, procedo a explicarles los 3 temas de tesis, cada uno de nosotros, que integramos el segundo Tribunal Colegiado Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia aquí en Jalapa, que estamos en Avenida Ruiz Cortines a sus órdenes, y cada uno de nosotros responde 3 tesis. Empiezo por decirles que es una tesis. Una tesis es un criterio vinculante para otras autoridades, en donde debe dirigirse y tutela para un derecho fundamental. Es decir, lo que vamos a exponer es algo que las autoridades, que vamos a llamar ordinarias, porque no corresponden a la justicia constitucional, sino a la generalidad de las autoridades, están obligadas a acatar por ser una disposición de justicia constitucional. En el primer tema, leo el rubro, recuerda el título del criterio vinculante. Personas indígenas. La ausencia de legislación reglamentaria del artículo 2 constitucional no exime al juzgador de aplicar directamente el estándar intercultural mediante control de convencionalidad. ¿De qué se trata este criterio? Les platico qué pasó aquí. Una persona indígena tiene el juicio de amparo, pero el juez no toma en cuenta su condición de indígena y que él se está autoadscribiendo con esta calidad y establece lo que se llaman medidas diferenciadas de protección procesal. Es decir, no juzga como si se tratara de cualquier otro tipo de persona que no tiene esta calidad particular. ¿Qué hizo este tribunal? A través de un recurso que se llama revisión, le dijimos, señor juez, estás equivocado. Hay un estándar reforzado que deriva del segundo artículo de la Constitución Federal, que es la norma fundamental que regla el derecho mexicano. Esto es,
advertimos que no existe un representante especial en su naturaleza indígena y por lo tanto hay que revocar, es decir, tirar la sentencia y ordenar que se reponga el procedimiento para que tú seas asistido por un representante que vea por tus derechos. ¿Cuál es el punto aquí? El juez tenía la idea de que al no existir la legislación reglamentaria, el artículo 2 constitucional que reconoce todos estos derechos indígenas, entonces no es algo legal. Es decir, pues si no hay ley, pues yo no tengo que reconocer ese derecho. Pero muy interesante es el derecho de las comunidades y pueblos indígenas está previsto en el artículo 2 constitucional de hacer la norma suprema. Es fundamental que aunque no haya legislación, tú te sumas hasta la Constitución y la interpretes a favor, esto se lo va por persona, de quien la necesita por una condición particular. En este caso, porque se autodescribe, se reconoce como indígena. Pero además, tienes que hacer uso de los tratados internacionales, que son aquellos acuerdos entre naciones que determinan derechos reconocidos por todo un grupo de países en favor de grupos específicos, en este caso, de los indígenas. A eso le vamos a llamar control de convencionalidad. De esta manera, vas a integrar la ausencia normativa con esta interpretación que se llama interpretación conforme y con el control de convencionalidad, atendiendo al artículo 1 constitucional que obliga a todas las autoridades, a todas, a tutelar los derechos fundamentales dentro del ámbito de sus facultades, el artículo 2, que reconoce todos estos derechos en materia indígena del Libro Internacional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en los artículos 8 de garantías judiciales. ¿Qué son las garantías judiciales? Son las vías que se reconocen para que una persona realmente sea oída y pueda defenderse dentro de un procedimiento establecido. Y el 25 habla de la necesidad de la protección jurídica en esta idea promovida. Es decir, siempre resolver lo más favorable a la persona. De esta manera, ¿qué sucede? Este artículo 1 y 2 constitucional se hace vida aún ante la ausencia de una legislación reglamentaria que no se ha emitido a través de subirse por la interpretación constitucional y el control de convencionalidad. Por el artículo 2 es un verdadero problema de una conquista de los pueblos originarios, les reconoce a estos grupos que la nación tiene una composición sustentada originalmente en pueblos indígenas y especifica quiénes son. Son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual al iniciarse la colonización. Son nuestros ancestros. Son quienes estaban en estas tierras antes de la colonización. Y actualmente, estos derechos se materializan a través de la norma fundamental, otorgándoles autonomía social, económica, política, cultural, de un sistema normativo interno donde se respetan sus usos y costumbres, les permite dirigir a sus autoridades, preservar y enriquecer su lengua, su conocimiento y su cultura, y conservar su hábitat y sus tierras. De esta manera, el artículo 2 constitucional, aún sin ley reglamentaria, cobra vida y lleva a que a través de este amparo, esta persona que se autoascribe por usos y costumbres de pueblos originarios pueda tener la oportunidad de ser oído, de expresar cuál es la realidad cultural y su cosmovisión dentro del contexto del derecho mexicano. Esto es letra viva. En las siguientes tesis, tomo esa idea del segundo constitucional cuando habla del derecho a conservar su hábitat y sus tierras. Fíjense en este otro caso. Una persona retoma un juicio agrario
y dice: yo voy a reclamar un pedazo de un terreno, porque soy propietario, pues tengo la posesión desde hace mucho tiempo por un contrato de donación, me lo dieron, entonces ya es dinero. ¿Qué pasa? Segunda parte, es una comunidad originaria en reconvención, vamos en contra de demanda, dice, por cierto, ese terreno que tú reclamas forma parte de un territorio comunal, y entonces la posesión que reclamas y esa relación de abusos no es legal. Y exhibe documentos muy antiguos que le dan el derecho previo como propiedad originaria. Y interpretamos el artículo 27 constitucional, que habla precisamente sobre el derecho de propiedad originaria. Y remite, en su caso, a algunos tratados internacionales que también tutelan ese aspecto, específicamente la Declaración de la ONU sobre Derechos de Pueblos Indígenas, los artículos 3, 4, 5, 33 y 34, que en su conjunto hablan de la protección de la integridad territorial, e incluso una norma internacional muy importante, que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que es un organismo que se encarga de establecer directrices a nivel internacional, que reconoce el derecho de propiedad de los pueblos indígenas a sus territorios tradicionales. Y por lo tanto, establece que no necesita tener un aspecto declarativo, sino que puede apoyarse en este ejercicio nuevamente común y de tutela de la propiedad originaria para reconocer. Nos apoyamos en la ley agraria, que reconoce la titularidad y posesión ancestral de esta comunidad, para que pueda tener derecho a la propiedad indígena, y reconocemos que entonces ese derecho es originariamente superior, debe ser reconocido previo al contrato que se está haciendo, de tal forma que se logra recuperar. Este mismo asunto sale otro criterio que se refiere a las tierras ancestrales, a la necesidad de la protección y resguardo a favor de las comunidades indígenas que desde siempre, entiéndase, desde aquellos tiempos de la colonia, han tenido en posesión sus tierras, las han trabajado, las han vivido en plenitud de derechos. En este caso, la comunidad está exhibiendo documentos de 1652 y estableciendo una relación histórica, social y cultural con el territorio donde viven. Desde 1652 esa comunidad está en ese sitio y sus documentos ancestrales lo acreditan. Dice, nuestra posesión es muy antigua. Nosotros somos titulares de este espacio y se le reconoce a través de un criterio del Corte Interamericano de Derechos Humanos la posesión ancestral reconocida y debidamente probada como un justo, es decir, la prueba fehaciente de que ese terreno les pertenece, aún en ausencia de una inscripción formal a su favor. 2. Incorporación al patrimonio legal de la comunidad. El derecho, amigos, no puede estar sujeto únicamente a la formalidad. Es la sustancia la que va dando al derecho. Y es como fuente real de decimos los abogados. Es lo que pasa, lo que nos va obligando a reconocer los derechos de las personas. Y si ellos pueden acreditar que desde 1562 tienen la posesión justa, legítima, pacífica, permanente y de hábitat del pueblo originario, esa tierra les pertenece a través de la expresión del derecho colectivo. Nos apoyamos también en el derecho internacional, en el convenio 169 de la ONU sobre pueblos indígenas y tribales. Esto es un tratado vinculante que reconoce el territorio ancestral como una dimensión vital de identidad, de cultura y de reproducción social. Los pueblos originarios existen. La Constitución los reconoce y nuestro trabajo es hacer valer sus derechos. Eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias.
Pues un criterio, habrá oportunidad de reflexionar en el límite de las otras participaciones para ir formulando alguna pregunta o algún cuestionamiento que pudiera ser del interés de ustedes, pero vean cómo a través de estos dos casos que la magistrada Selena nos hace el favor de explicar con mucha sencillez, con mucha claridad, pues se pone de relieve la importancia que tiene el Poder Judicial de la Federación a través de sus mecanismos de control constitucional, cuando por un acto de autoridad se puede ver afectado un derecho humano, ¿no? En el caso del primer ejemplo que manejaba la magistrada, bueno, la necesidad de establecer una protección reforzada ante el estado de vulnerabilidad que presentaba la persona solicitante, ¿verdad? Y en el caso de la comunidad, incluso no fue actuada magistrada, como nos hacía usted el favor de explicar, fue demandada y actora reconvencional, ¿verdad? En defensa de las tierras ancestrales, se utiliza este término, pues por los siglos que estuvieron transcurriendo, de que se les dotó a través de, pues debió de haber sido a lo mejor algún título virreinal, algún título cuando todavía estaba el reino español, tal vez, magistrada, ¿no? Digo, se hablaba de 1560 y tantos, ¿no? Y así se vinieron sucediendo la legítima o la posesión legítima que le permitió el tiempo actual y el día de acción provisional, pues precisamente haber recuperado esa porción de terreno que estaba demandando un particular individual como actor principal, ¿no? Entonces, en realidad, es un precedente muy interesante el hecho de que se redacte en tesis, como dice la magistrada, pues también aporta un ingrediente adicional, porque eso va a permitir también que la difusión de este criterio a través del semanario judicial de la Federación, cuando se publique, y a través de todos nosotros que tenemos la oportunidad de estarlo escuchando, pues da oportunidad a otros tribunales, ¿verdad?, de que hagan sus propias reflexiones, ¿verdad?, y de compartir, en su caso, pues escalar, ¿verdad?, a través de otros mecanismos el conocimiento, a lo mejor hasta la corte misma, ¿no?, para que se pronuncie sobre el tema. Entonces, la verdad, yo valoro mucho, magistrada, la claridad con la que nos hace favor de exponer el caso, y sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra al licenciado Dr. Manuel Contreras Lugo, que en ese orden va a tener participación. Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco y agradecemos la invitación de la Casa de los Saberes, por supuesto su asistencia a este evento. Es un ejercicio que hacemos en nuestro tribunal colegiado, las señoras magistradas, su servidor, para hacer llegar al público en general, al foro, a todo el que esté interesado, el trabajo que desarrollamos en nuestro órgano. Ustedes saben que este tipo de ejercicios no era tan común. Ahora nosotros tenemos la convicción de que la justicia no puede estar encerrada, no puede estar oculta, mucho menos, sino que debe estar a la luz de todos y tener una participación, un diálogo con toda la población en general. Es por eso que nos encontramos aquí, y con mucho gusto veo caras también muy conocidas, de compañeros, de amigos, del público en general. Agradecemos, insisto, su participación, y esperemos dialogar mucho con ustedes. Empezaré diciendo que me toca exponer un caso que derivó en un criterio, una tesis, que tiene los siguientes fundamentos. Voy a narrarles los hechos y después les comento la tesis que salió. Una persona, una señora, acudió ante un juez del distrito, fue a demandar el amparo y protección de la justicia federal, porque dijo, mira, yo en mi comunidad, en mi pueblo, dijo, acudieron varias personas a ofrecernos la pensión de mujeres bienestar. Nos acercamos varias personas, entre ellas yo, y pues simplemente no nos quisieron atender, no nos quisieron, ni me quisieron inscribir al registro, al programa, tampoco me dieron oportunidad de llenar el formato correspondiente, y en conclusión no nos hicieron caso.
Entonces, yo ante ti, juez de distrito, vengo a que pues, nos protejas, me protejas. Debo decir que era una serie de amparos también, que ella dio un amparo indirecto. Y pues quiero que me otorgan esa pensión, porque en palabras de la señora decía que la documentación que había intentado hacerles llegar a estas personas que acudieron a su población, que esos documentos eran válidos, eran suficientes para que le otorgaran la pensión. Sin embargo, no lo hicieron y es por eso que fueron ante el juez federal. ¿Qué ocurrió? Como sabrán ustedes, el juez de distrito requirió los informes justificados de las autoridades responsables para saber qué había ocurrido, qué había pasado y si había que amparar a esa señora. Cuando contestan las autoridades, sobre todo la Secretaría del Bienestar, que era una de las que se le llamaron, dijeron todas que pues, negaban el acto, que no era cierto, que en realidad esa pensión no la había solicitado la señora, que ellos no sabían nada. Y que pues, la carga la tenía ella de demostrar que efectivamente lo había solicitado. Con base en esto, el juez federal lo que hizo es decir, pues efectivamente te toca a ti acreditar que sí lo pediste y que ellos están mintiendo. Sin embargo, pues con las pruebas que presentó la señora, que si mal no recuerdo eran el INE, la CURP y una constancia, pues obviamente no acreditó o desvirtuó esa negativa de las autoridades. ¿Y el juez qué hizo? El juez dice, bueno, tengo materia aquí y voy a sobreseer el juicio de amparo, es decir, no voy a entrar al fondo del asunto porque el acto no existe. Es una causa de sobreseimiento directa que prevé la ley de amparo. Entonces, la señora inconforme acude a interpone el recurso de revisión, del cual nos correspondió conocer. Nosotros, como lo decía la señora magistrada, estamos adscritos a un tribunal auxiliar. Nosotros tenemos competencia en toda la República para ver diferentes asuntos, este asunto en específico es extraordinario. Entonces, es como en auxilio, nosotros conocemos del asunto, me tocó a mí la ponencia, y cuando se hace el análisis correspondiente, la señora en los agravios venía diciendo básicamente lo mismo: yo tengo derecho, yo aporté los documentos indispensables y necesarios para que me dieran la pensión, y el juez de distrito hizo mal. Al hacer el análisis con la secretario que nos auxilió a hacer el proyecto y posteriormente ya en la revisión con las magistradas, nos dimos cuenta de dos cosas. En principio, esta señora se había autoadscrito, o sea, dijo que era indígena y que hablaba la lengua ñaño, y además que era pues mayor de edad, una adulta mayor, más de 60 y tantos años, y además que era estaba en condiciones de pobreza. Hemos visto que este tipo de grupos que son muy vulnerables, pues no tienen la oportunidad a veces de acceder a la justicia en las mismas condiciones que accedería cualquier otra persona. Por eso hay una desigualdad estructural ahí y una desigualdad procesal que hay que equilibrar y activar ante esos indicios, ante esas, oye, ni siquiera indicios, manifestaciones de la propia señora, de que efectivamente pertenecía a una comunidad indígena. ¿Qué es lo que se tenía que haber hecho? El tribunal colegiado dijimos, que el juez del distrito, en primer lugar, al proveer sobre la demanda de amparo, tenía que haberle asignado un traductor o intérprete, pero además un defensor que conociera los derechos indígenas, no cualquier defensor, porque tiene particularidades y especificidades muy puntuales este tipo de grupos, y por eso en una primera vertiente se dijo que se había violado las reglas del procedimiento de amparo. ¿Por qué? Hay un artículo que la ley de amparo nos faculta y nos obliga también como juzgadores a reponer el procedimiento, a subsanar las irregularidades que sean procesales en el juicio constitucional cuando se advierta una transgresión. En este caso se estimó que se dejó indefensa a la señora porque pues, no se le había asignado ni intérprete ni defensor.
En otra vertiente, también una de las razones que dijo el juez federal para afirmar que no existían los actos es que la señora nunca dijo en su demanda de amparo quiénes fueron específicamente las personas que le negaron la atención, quiénes fueron las que no la atendieron y no la permitieron ni siquiera acceder a llenar el formato correspondiente. También se advirtió por este tribunal que eso constituía otra violación al procedimiento, porque cuando rinde el informe justificado las autoridades, se advierte que quienes habían acudido a esa región en esa época a ofrecer esta pensión de bienestar eran los denominados siervos de la nación. Fueron a hacer una campaña y entonces también era obligación del juez federal atender esa circunstancia de autos y requerir a la señora para que dijeran si también quería señalar como autoridades responsables a estos siervos de la nación que se fueron en ese momento. Para que en su caso también pues, externara, expresara conceptos de violación al respecto. Entonces, bajo esa temática, es que este tribunal, tratando, intentando y resguardando los derechos de la persona, decidió que la decisión del juez federal estuvo mal, el juez de distrito se repuso el procedimiento para estos fines. De este fallo se emitieron esas tesis. Me voy a permitir más de gracias. Dice, pensión mujer bienestar. Si la persona que la solicita tiene diversos factores de vulnerabilidad y discriminación, debe garantizarse en el juicio de amparo condiciones de igualdad y asignarle un defensor e intérprete con conocimientos en su lengua y cultura. El criterio jurídico básicamente fue el siguiente. Se dijo, este tribunal colegial estima que se vulneran las leyes de procedimiento del juicio de amparo directo con trascendencia al resultado del fallo, así como el principio de acceso a la justicia, debido a que cuando una mujer que solicita pensión de bienestar tiene múltiples factores de vulnerabilidad y discriminación, inclusive por razones de violencia de género o pertenecer a una comunidad indígena, sea cuenta mayor y en estado de pobreza, además de ser hablante de una lengua originaria, resulta necesario que la persona juzgadora de amparo, desde el auto de admisión, le designe una persona intérprete, un defensor especialista en derecho indígena, que conozca su lengua y cultura. Esto para garantizar que tengan acceso a la justicia en estado de igualdad, así como derecho pleno a la jurisdicción del estado de las personas indígenas, previsto en el artículo 2º, apartado A, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias. La magistrada Celina también habló de otro asunto, de tierras ancestrales. Es una serie de tesis que emanaron de un asunto que, como ella ya les platicó, pues emana de una posesión ancestral de 1600, donde se pretendió despojar a una parte de ese predio, de esa extensión, a una comunidad indígena. Las tesis que ya no abundaré mucho, porque la magistrada ya lo comentó, pero fueron dos especialmente, una en materia pericial topográfica, donde se dice que este tipo de pruebas son idóneas, es la idónea para poder determinar si, como en el caso ocurrió, el terreno que se disputó estaba dentro o inmerso de las tierras ancestrales. Es una tesis donde se desarrolla técnicamente, en su oportunidad tendrán posibilidad de consultarla cuando les publique, cómo es que la prueba pericial en esta materia es apta en este juicio, en este tipo de juicios, para proteger los derechos de las poblaciones indígenas. Y otra más, donde se dice que hay un catálogo que ustedes sabrán, lo emite el INPI, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Ahí tenemos
lista y una relación de todas las comunidades y pueblos indígenas que hay en el país y los territorios. Sin embargo, lo que se dijo en este criterio, en esta tesis que comento, es que no solamente con base en el catálogo se tiene que llegar a la conclusión, se puede llegar a la conclusión de que una persona pertenece a un pueblo indígena o bien que un territorio es o pertenece a una comunidad indígena, sino que debe estar robustecido con los preceptos, los preceptos convencionales que ya mencionó la magistrada, los tratados internacionales y la propia Constitución. Me parece relevante destacar que este paquetito de tesis que sacamos en relación a las tierras ancestrales es de la mayor importancia, por una razón. Cuando hicimos la investigación, me dio la tarea también de buscar exactamente qué son las tierras ancestrales, y me voy a permitir leer poco de ello muy brevemente. Encontré diversa bibliografía y también de la Suprema Corte, donde nos dice que las tierras ancestrales en México son territorios ocupados y poseídos históricamente por comunidades y pueblos indígenas, y abarcan no solo la propiedad física, sino también su entorno cultural, espiritual y de subsistencia. Son espacios fundamentales para su identidad y vida comunitaria, y son a menudo vinculados a la biodiversidad. Es decir, las tierras ancestrales que se pretende resguardar a través de estas tesis que comentamos, debemos entenderlas como, no solo como una propiedad, como podemos catalogar a cualquier persona que adquiere un predio, o si nosotros adquirimos un predio, un terreno, que podemos pensar que, bueno, pues mis vecinos son estos, son nosotros, no, para ellos no. Para la cultura indígena es el espacio donde desarrollan actividades sociales, económicas, culturales y espirituales. Es muy importante, es un tejido simbólico que une al grupo con sus generaciones pasadas, presentes y futuras. Es muy importante. Se protegen bajo el artículo 27 constitucional. Los personas son reconocidos como bienes comunales. En realidad, las comunidades indígenas utilizan estos espacios para la preservación de ecosistemas, integrando su conocimiento ancestral en el entorno. ¿Cuáles son los desafíos en este tema y que podemos ver nosotros? Las tierras indígenas enfrentan siempre amenazas como la explotación de recursos naturales y deforestación. A menudo son atacados por proyectos inclusive de gobierno, proyectos turísticos y otras amenazas tantas que se ciernen sobre el patrimonio de este grupo vulnerable. Entonces, con ello quiero concluir, la oportunidad de seguir a la magistrada Andrea Doria. Queremos compartirles estas tesis, este esfuerzo que se está haciendo, para precisamente tengan un poco mayor de conocimiento de lo que hacemos nosotros en el tribunal. Estamos muy contentos, al menos nosotros hacemos una labor siempre con muchas ganas para poder expresar siempre ante la sociedad conforme al Poder Judicial al que pertenecemos, y que la gente esté enterada siempre de lo que estamos logrando, que vamos a lograr. Les agradezco mucho su atención y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, licenciado Víctor, por la realidad y la exposición del caso, ¿no? Ciertamente, cuando están multifactorialmente presentes elementos que ubican un determinado sector de la población en un estado de vulnerabilidad, pues el estándar debe de aplicarse de una manera diferente, ¿no? A como se podría juzgar un asunto de derecho ordinario, ¿no? Entonces aquí la importancia en el primer precedente que se invoca en cuanto a pues, dar todas las facilidades, ¿no? De que la persona que viene pidiendo el amparo
puedan tener las mayores condiciones de acceso a la jurisdicción y de cumplimiento de cargas probatorias, porque en realidad pues a eso se reduce, no un asunto común y corriente, como nosotros podríamos decir, si hay omisión, porque lo pediste y no te lo contestaron, pues lo primero que tienes que entrar es el acuse de que pediste lo que estás diciendo que no se te contestó, ¿no? Para que yo pueda entrar, pero aquí hay condiciones muy particulares, ¿no? Se hablaba de que inclusive a lo mejor la petición pudo haber sido verbal, ni siquiera se llegó a formalizar en el llenado de un formato gubernamental para hacer la gestión de la petición correspondiente. ¿Y cómo lo pruebo? ¿Cómo pruebo esa negativa del servidor de la nación al que yo me acerqué para hacerle la petición correspondiente y que ni siquiera me quiso recibir? A lo mejor el formato si es que lo llevaban, entonces a lo mejor ahí otro tipo de pruebas que fueran posible ofrecer en el amparo podrían conducir a esta posibilidad, ¿no? E inclusive yo me atrevería a pensar en la forma de lo que se comenta, que ahí el juez de amparo tendría que adoptar una posición más proactiva dentro del procedimiento para integrar de manera adecuada la represión, más allá de la labor que pudiera llevar a cabo el intérprete y el defensor especializado, pues el mismo juez, ¿no? Dar esa, digamos, como ir conduciendo el procedimiento a modo de generar las condiciones necesarias para poder llevar a término de estudio de fondo del asunto, que no quede en un tema de sobreseimiento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conceder, entiendo que el COFI lo dejamos para después, vamos a conceder el uso de la voz a la ministra Andrea Doria para su participación. Gracias. Gracias. Bueno, pues nos vamos de corrido y es también con el ánimo primero de agradecerles a cada una de las personas que están aquí físicamente y también a cada una de las personas que a través de las diversas redes sociales nos están siguiendo y que al final del día, en esta tarde lluviosa pero calurosa, porque nos permite hacer este primer ejercicio de diálogo con tus juzgadores y juzgadores. La verdad, me da muchísima emoción porque sé que estamos haciendo camino al andar. Sé que al final del día, en este momento, nos encontramos hoy, veo cada una de las caras y digo la riqueza de lo que tenemos en este momento. Tenemos una dirección general de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy aquí impulsando una política pública de vinculación social. Y tenemos hoy aquí también a hermanas y hermanos representantes de pueblos y comunidades indígenas de la zona de los Tuxtlas. Y tenemos hoy aquí a escritoras, defensoría pública, abogacía, por supuesto, y población en general. Y no menos importante también decir aquí que tenemos servidores públicos que también desde cada trinchera hacen una labor fundamental. Entonces digo, si cada uno de nosotros, desde el ámbito en donde estamos, en el momento histórico en el que nos encontramos, ponemos ese granito de arena, es como vamos a lograr que realmente no tan solo el Poder Judicial de la Federación o un Poder Judicial local, sino como sociedad, logremos realmente abonar en la construcción de la paz, que al final del día es lo que nos convoca. Entonces, aquí dice diálogo con tus juzgadoras y juzgadores. Entonces, para que esto pueda ser un diálogo, tiene que ser de ida y vuelta. Entonces, en un momento más también vamos a generar ese espacio porque eso es lo que le da vida a este espacio, a este ejercicio en donde en esta nueva realidad del Poder Judicial, lo que queremos es que la justicia deje de ser sorda y deje de ser ciega a una realidad social. Estoy convencida que la imparcialidad como juzgadoras, juzgadores, y lo he dicho en otros eventos y en otros espacios y lo seguiré diciendo, se enriquece teniendo este vínculo con la sociedad. Y no tan solo aquí, sino hay que ir más allá, hay que ir a los territorios, hay que explicar y entender por qué sería importante que hoy
quienes nos encontramos aquí, estemos hablando, por ejemplo, decimos tesis, ¿no? Pero de pueblos y comunidades indígenas. ¿Y por qué a mí, por ejemplo, puede estar reflexionando en este momento alguno de ustedes, por qué a mí me tendría que importar o interesar tener este diálogo respecto de algo que me es ajeno a mi realidad? Alguien podría tener esa reflexión, lo cual sería totalmente válido. Pero yo creo que en ese sentido es poner en su justa dimensión y saber que precisamente, primer punto, ¿por qué decidimos como tribunal traer hoy a este primer ejercicio de diálogo? Y digo primero porque vamos a estar teniendo constantemente más diálogos de esta naturaleza, en donde le estemos rindiendo cuentas a la población de qué estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué decidimos lo que decidimos en cada uno de los asuntos en los que dictamos sentencia? ¿Qué es la materia? ¿Qué fueron los hechos? ¿Qué fue el criterio que adoptamos? Pero ahora, partiendo, reitero, de esta realidad, de conocer cuál es ese contexto social. Y en ese sentido, a las tres tesis a las que yo me voy a referir, o sea, a esos criterios, eso es una tesis, ¿no? A esos criterios de lo que ya decidimos, que ya es cosa juzgada, solamente agregaré, por la vinculación que tienen con estos mismos casos que acaba de exponer mi compañero el magistrado Víctor, los efectos, por ejemplo, de esas sentencias. Y decir que muy puntualmente la trascendencia implica en que en una comunidad indígena, en efecto, llegaron, pensémoslo así, cómo se desarrolló esta situación. En una comunidad indígena llegan servidores de la nación, es decir, servidores públicos que pertenecen a una Secretaría de Estado, a la Secretaría de Bienestar, específicamente la del Estado de Hidalgo. Y llegan a esa comunidad indígena y un grupo de mujeres, 10 mujeres para ser específicas, piden de viva voz esa solicitud de que se les registre. ¿Para qué? Para obtener una pensión mujer bienestar, porque ellas dicen cumplir con los requisitos y con los lineamientos de ese programa para tener esa pensión de bienestar. Y lo que ocurrió es que ese primer contacto con la población, que fue ese servidor público, siervo de la nación, que es como se denomina, digo, yo no te puedo recibir esa solicitud, no te puedo dar trámite. ¿Cuántas personas han pasado por una situación similar? En donde acuden ante determinada dependencia y puede haber alguna opción incluso en querer recepcionarles la documentación. Posterior a ello, entonces dan seguimiento, incluso interviene presidencia, ellos dicen presidencia municipal, incluso gira un oficio a Secretaría de Bienestar para hacer reconocimiento, ellos dicen el trato indigno que habían recibido esas mujeres en esa comunidad, a las que no se les quiso dar el trámite para poder acceder a esa pensión. Y no obstante ello, pues ni les recibieron la solicitud, ni se les llenó el formato correspondiente para tener acceso a esa pensión. Y entonces tienen que llegar a un punto en donde lo que hacen es, esas 10 mujeres firman una demanda de amparo indirecto. Y entonces es así como llega a tribunales constitucionales el asunto. Y el juez que conoce de ese juicio dice, bueno, a ver, estos temas son personalísimos, se llaman actos reclamados que tú me vienes señalando, omisiones de determinadas autoridades, y entonces hace la separación de cada uno de estos juicios. A nuestro tribunal llegaron solo ciertos asuntos de esas mujeres. Y entonces en estos asuntos lo que nosotros decidimos es que a la luz de la reforma constitucional del artículo 2, sus derechos habían sido como tal, dentro del procedimiento del amparo, no respetados, de acuerdo a la propia ley de amparo. Y entonces dijimos, a ver, vamos a conceder
En ese sentido fue un recurso de revisión y decidimos reponer el procedimiento para que, primero, existiera una prevención. ¿Por qué? Porque las quejosas, es decir, las mujeres que firmaron esa demanda de amparo y de los asuntos que llegaron a nuestro tribunal, en los antecedentes señalaron la actuación de los siervos de la nación, pero no los señalaron como autoridades responsables. Sin embargo, nosotros sabemos que una demanda debe ser analizada como un todo, ¿no? No solamente me voy a un tema estrictamente o riguroso a decir, no, si no me lo señalaste a la autoridad responsable en donde venga el rubro respectivo, entonces no lo analizo de esa manera. Y no obstante eso, nunca se les previno. Pero además dijeron ser mujeres de más de 60 años que se autoadscribieron, en efecto, como lo dijo mi compañero, como indígenas, acreditaron, de acuerdo al Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, con la prueba pertinente acreditaron pertenecer a una comunidad reconocida en ese catálogo como una comunidad indígena, y además de ello, dijeron también de escasos recursos, y pues también tal es así que pues lo que estaban pidiendo era una pensión para poder obtener al final del día recursos económicos. Y además especificaron hablar una lengua, ñañu. ¿Y qué creen? Que dentro de esos juicios, nada de eso fue observado en su justa dimensión a la luz del artículo 2 constitucional. ¿Por qué? Porque no se les designó ningún intérprete, ningún traductor, ningún abogado con conocimiento, no tan solo del derecho, sino la Constitución lo que nos establece es con conocimiento en su derecho indígena. Y entonces por eso ordenamos la reposición del procedimiento para prevenir a la parte quejosa para que manifestara, por ejemplo, si era su voluntad señalar como autoridad responsable al personal representante en Hidalgo de la Secretaría de Bienestar. Ese fue uno de los puntos de lo establecido en la sentencia. También para que se les designara un intérprete y un defensor especializado en derecho indígena, como lo acabo de mencionar, a su vez para que se requiriera la documentación solicitada por la quejosa consistente en un oficio que se dirigió a Presidencia Municipal. Esto nos llevó también a un análisis de lo que tiene que ver, que decía ahorita muy puntualmente el magistrado 2, al tema probatorio, porque al final del día ellas en su demanda sí señalaron que había cierta documentación, incluso la exhibieron pero en copias simples, y entonces ¿qué dijeron? No, pues esto no tiene valor probatorio pleno porque es una fotocopia y entonces no le puedo dar pleno valor probatorio. Sí, pero las quejosas te explicaron cuál fue el contexto de que ese oficio quien lo generó fue Presidencia Municipal. Entonces también para esos efectos de que se requiriera Presidencia Municipal el documento, el oficio pues en original o una copia certificada del mismo para poderle dar el valor probatorio correspondiente. A su vez, para que se llevaran a cabo las gestiones necesarias para solicitar incluso la traducción de la sentencia. Fueron las situaciones que nosotros decidimos en cada uno de estos casos y de donde en efecto derivaron además los criterios, las tesis pues de acceso material a la justicia de una persona indígena. Si durante la substanciación de un juicio de amparo indirecto la persona titular del juzgado omite designar a un intérprete y a un defensor con conocimiento de la lengua, cultura y derecho indígena, se debe ordenar la reposición del procedimiento, ya que dicho actuar omisivo es violatorio de las normas fundamentales del procedimiento. Esta fue una de las tesis y las otras dos son del rubro siguiente. Personas indígenas. La autoadscripción activa un deber reforzado del acusador de adoptar medidas diferenciadas de protección procesal
¿Y esto qué quiere decir? Porque también pueden estar ahorita reflexionando, bueno, se supone que si venimos a dialogar y que la intención es al final del día tener un lenguaje más sencillo, un lenguaje que entre todas y todos quienes nos están siguiendo también por redes lo puedan entender, ¿qué implica? Pues que el deber es el juzgador quien tiene que activar esta protección reforzada ante situaciones y ante casos como el que acabamos de mencionar o los que acabamos de hacer la exposición cada uno de mi compañero y mi compañera, de que realmente se garanticen estos derechos. Entonces, a grandes rasgos, estas son las tesis y la última es la de personas indígenas. La omisión de designar un representante especial en el juicio de amparo constituye una violación procesal que obliga a reponer el procedimiento. Entonces, estos son los asuntos que correspondía platicar, aquí dialogar y no sé por tiempo, haríamos en este momento el receso. ¿Vamos? ¿Te parece? A ver, ahora sí que, ¿qué opinan ustedes? De una vez le entramos a la opinión por parte de ustedes para no perder como la secuencia, la idea. ¿Alguien que quiera participar de lo que hemos dicho, que se entendió, que no se entendió? Bien, aquí nada más un apuntamiento. No solo tienen que ser preguntas, menos preguntas jurídicas. Queremos escucharlos. Nosotros venimos no únicamente a hablar. La verdad es que dicen por ahí que por algo el Creador nos dio 2 orejas y una sola boca. Hay que saber escuchar. Y los juzgadores no únicamente queremos decir lo que hacemos. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Qué harían con estos casos? ¿Qué hubieran hecho diferente? ¿Qué necesitan? Ya sé que es curioso de todas veces las personas dicen, bueno, es que a mí la justicia federal no me ampara ni me protege. No voy a tu casa. Oye, ¿quieres venir al tribunal? ¿Quieres venir a que te dé la justicia federal? Es que la autoridad abusiva de eso y de eso. Genial, estamos. Somos tus autoridades constitucionales y te podemos defender de la vulneración del derecho más mínimo que tenemos. Desde la autoridad que izquierda volvió a venir también, en el caso de la transversal, hasta el caso más complicado que te puedas imaginar, donde las autoridades ordinarias te ignoraron, te vengaron, no respetaron tus derechos. Para eso existe la justicia federal. Pero en un principio se llama instancia parte agraviada, donde yo nosotros necesitamos que ustedes den esa intención. Recuerden que nosotros necesitamos que hagan preguntas, es decir, de juristas sumamente expertos. Las dudas que deben surgir, los comentarios que nos quieran hacer, las realidades que hayas vivido, nos interesa. Pero es ese momento que existen las fuentes reales del derecho. Y las fuentes reales es esto, la realidad. El saber quiénes son ustedes que necesitan. Entonces, mis compañeros están de acuerdo. Por favor, quiero. Vale, procederíamos a esto y al final, ahora es como los puntos que están. Entonces, pues no sé, yo quisiera iniciar esta charla. Pero no se amontonen, por favor. No se amontonen. Digo, es parte del ejercicio de romper el hielo y de decir, aquí venimos a aprender entre todas y todos, ¿eh? Buenas tardes. Primeramente, pues darle las gracias por compartir sus conocimientos, que me parecen muy acertados, y sobre todo la actividad que están desarrollando, porque yo me dedico a la abogacía y siempre he tenido confianza en los jugadores federales de carrera. Pero ahorita con la innovación que se hizo, yo siento que parte de ese personal no reúne los requisitos para ocupar esos lugares. Que esos lugares vienen quedando grandes y desgraciadamente la consecuencia la vamos a salir.
Entonces yo siempre pensé que el Poder Judicial Federal era lo mejor que teníamos en cuanto a la materia jurídica, pero desgraciadamente este gobierno le vino a causar mucho perjuicio. Y le digo, independientemente de la cuestión política, más que nada por la cuestión de los conocimientos, ¿no? De hecho, estaban unas personas muy capacitadas con manera judicial, con mucha preparación y criterios sólidos, y me parece que muchos de los que están actualmente, he visto algunas sentencias que tengo en revisión y no me convencen los criterios que emitieron los jueces de distrito. Inclusive uno ya lo revocaron en el Tribunal Colegiado de Veracruz, el otro está todavía en estudio durante la tramitación de la revisión. Y entonces, pues eso como que sí, en mi caso particular sí me da mucha inseguridad. Y no precisamente con el proceso, sino más que nada para la sociedad, para los gobernados que siento que todos los que nos estamos incluidos en la tarea jurídica tenemos una gran responsabilidad social con los gobernados, que acuden a nosotros precisamente para que resolvamos ese problema, porque ellos no conocen la materia, pero saben que tienen derechos. Entonces, pues sí, me gustaría saber qué opinan al respecto en cuanto a esa duda que a mí me surge, pues cuándo estaremos al nivel en el que estábamos nuevamente. A ver, sí se escucha, ¿no? Bueno, pues primero agradecer el que usted tenga la confianza de compartirnos cuál es su sentir, cuál es su opinión al respecto, decirle muy puntualmente que la respeto profundamente esa opinión que usted tiene y mis compañeros también no sé si quieran comentar algo más, pero me permite a mí puntualmente decir, a ver, yo soy recién electa y al final del día sé que tengo una preparación de más de 20 años que vengo con todo el ánimo a aportar desde esa experiencia que se tiene. Entonces, cada caso concreto es único. Yo estoy a favor, por supuesto, de que siga siendo un poder judicial sumamente profesional. Ahí yo digo, no puede haber un paso atrás. Ahí no cabe la menor duda y ahí coincidimos. Coincidimos en que deben de llegar, cada perfil que ocupe un cargo debe ser el mejor. Me postulé en ese sentido porque sé que tengo una experiencia que venir a aportar ahora. Eso es por un lado. Por otro lado, decir, queremos que siga siendo de cierta manera, yo creo que eso ya cambió. Hay un principio de realidad y es que el Poder Judicial de la Federación y los poderes se están transformando. Y en ese sentido es a nosotros, todas y todos, y como sociedad, quienes haremos que este cambio valga la pena. Y quienes tenemos que estar vigilantes de que el actuar de todos, porque hay experiencias de vida entera dentro del Poder Judicial que son sumamente respetables. Pero hay situaciones que siguen siendo un área de oportunidad y que es a lo que nos lleva precisamente a este tipo de ejercicios y en esa nueva visión de quienes también estamos llegando, que es decir, ¿cómo logramos reconstruir la confianza en un poder judicial que había estado lejano de la población? Y que esa era también una realidad y que eso también tiene un impacto al momento de impartir justicia. Entonces, por eso agradezco mucho el que usted nos comparta ese sentir, esa opinión, y no sé si ahí ya quedó retroalimentado lo que usted nos compartió. La magistrada Celina también quiere. También. Pero va a ser, es de lo mismo. Nada más que comentarle algo a los compañeros abogados. Buenas noches.
Mira, compañero abogado, yo soy una magistrada de Canadá, tengo 30 años en la judicatura. Y te voy a decir algo, perdón que te dudé, pero estamos dialogando en confianza. El que tiene vocación de servicio por la judicatura se reinventa, se reconstruye, sigue adelante. Nuestra vocación son ustedes, son sus derechos. Trabajar todos los días por hacer las cosas lo mejor que sabemos, lo mejor que. Si yo dijera, todos los inmigrantes somos tramposos, ¿qué justo? Es justo, porque hay gente valiosa, porque hay inmigrantes serios que son dignos de verdadero conocimiento, que ponga mucho por la codificación obligatoria. Me parece muy importante que un colegio, los usuarios son sí, abogados completamente serios en la casa. Y también hay abogados que dicen, por favor, este señor, que no es cliente, ya, por favor, haga algo con este señor. ¿Y qué pasa? No juzguemos a todos por unos. Cada caso, como se llama, es diferente. Yo mismo decía, y creo que es una experiencia también de Roberto, que es el canal judicial, que para nosotros ha sido una bendición que la señora magistrada de siendo una juzgadora, porque trae una visión complementaria de lo que hemos hecho siempre, y que creo que la realidad se está viendo. Es lo mejor de cada uno para construir una realidad en beneficio de todo el mundo. Los políticos somos políticos, nosotros somos juristas, y hacemos lo que hacemos con cariño, con entrega, con compromiso. Demos el beneficio de la duda como institución. No Juan, no Pedro, no María. Vamos a construir el Poder Judicial de 2026 en adelante con todo lo que necesitamos para que sea cercano a la gente, totalmente profesional, pero sobre todo absolutamente comprometido con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Porque esa es nuestra base. ¿Te parece bien? Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos al compañero, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Rafael Álvarez Castro. Soy docente en universidades, también soy litigante. Me gusta mucho litigar, defender a las personas. Tenemos un concepto, bueno, las personas tienen un concepto erróneo, nosotros los abogados, o sea, no hay ninguna bola de derechos, son todos como los plátanos, cuando hay instrumentos. Bueno, pues ya. Bueno, juzgan a todos, pero ese simple hecho del concepto que tengan de un abogado, pues ya no los etiquetaron y cada uno va a definir realmente qué es. Acaba de decir muy bien usted, cuando juzgan, dicen que todos son iguales, ¿no? Le corresponde a cada uno de nosotros desmentir que digan o no digan las personas. Antes de que iniciara el compañero de decir lo que estaba de su inquietud, yo quería decirles algo. Yo estoy aquí porque me llama mucho me gusta la investigación jurídica. He tenido algunos proyectos, después los van a notar, después los proyectos que tengo, incluso van a mirar los proyectos que tengo en cuanto a investigación jurídica. Me gusta mucho ver. Entonces, por eso estoy aquí, precisamente porque nos sentaron. La vez pasada iba a haber una ponencia, un diálogo. Entonces, ahorita que lo están diciendo de tal forma tan sencilla, que se sienten, yo me siento identificado, porque yo me siento inferior. Anteriormente sí, perdón que algunos piensen lo contrario de mí, pero he estado en varias asociaciones, sociedades, barras, colegios, todo eso, y hemos ido a buscar a los magistrados, anteriormente, antes de la reforma, y nos peleábamos por la foto con el magistrado. Dije, le era un orgullo. Después dije, yo, ¿por qué voy a estar tomando una foto con un magistrado que luego me lo encuentro en mi sala? Entonces ahora no. Ahora están ustedes tres aquí, 4, no conozco cuántos sean magistrados, y me siento como mi familia. Yo estando ya, no sé si muy egocéntrico decir yo, pero estoy hablando por mí, porque yo camino, estoy entre los justiciables y entre los jueces, entre los juzgadores. ¿Por qué? Porque llevo asuntos de índole familiar, de índole penal,
de índole civil. Entonces estamos nosotros a la par con las personas. Y siempre la inquietud que tienes, nos quitaron la vida para todo el mundo. Dios, ahorita lo estoy escuchando precisamente algo que fue un beneficio de bienestar. Nunca me había imaginado que hubieran tomado partes en el asunto como esto, los indígenas, ir precisamente a donde están ellos, me impactó. Yo esperaba escuchar otro tipo de sentencia o algo así, distinto a lo que hemos estado escuchando. Pero me asombró, esto me llamó la atención, de que es un derecho de bienestar, y bienestar, ¿por qué? Porque están defendiendo a personas vulnerables, donde ni siquiera a veces iban, pero bueno, no voy a hablar de los políticos, pero iban a buscarlos porque yo soy el mejor idóneo para defenderme. En cuanto a cuestiones de carácter de servidor público, no voy a hablar de política ni mucho menos. Se lo he dicho a abogados. ¿Saben qué es lo que hay que hacer? Somos abogados. Y lo que tengamos a la mano es lo que vamos a utilizar. ¿Qué tenemos? La Constitución. ¿Qué tenemos? Tratados. ¿Qué tenemos? Las leyes. ¿Qué nos da el gobierno? Pues eso. Agarremos y dejemos una política. Que digan esto, que digan lo otro. Nosotros somos abogados y nosotros debemos ser objetivos, no subjetivos, ni mucho menos partidarios. Entonces somos abogados que hay que ir sobre lo mismo, la ley, el derecho, la justicia, todo eso. Entonces yo por eso estoy siguiendo. No sé si se dieron cuenta, le estoy tomando un video porque quiero incluso impartir, quiero difundir todo esto que se está haciendo, difundirlo ante mis seguidores, mis amigos en las redes sociales, para que vean que se está bien. Entonces yo estoy a favor de lo que se está haciendo. Yo he sido servidor público en varias ocasiones y pues me da gusto porque yo puedo decir, fui servidor público. Sé lo que es estar allá, sé lo que es estar acá, sé estar en varios lugares. No estoy tan jovencito, tengo mi edad. Gracias a Dios he llegado a muchas cosas que me dan mucha satisfacción. Entonces yo les agradezco muchísimo el que estemos hablando así. Eso es lo que digo, es un error. No es algo que ustedes lo van a entender. No es un error. Y nos están dando la oportunidad de que hablemos y por eso lo necesitamos. Entonces, ya me alargué demasiado, perdón. Gracias. Pero estoy yo para aprender ustedes. Gracias. Por aquí también quieren participar. Buenas tardes a todos los aquí presentes, por generarnos esta bonita invitación a este recinto. No voy a hablar como profesionista, sino como representante de una comunidad indígena enclavada en la zona de los Cisco, de donde tienen nuestros orígenes, nuestra magistrada Andrea Doria, con quien hemos caminado mucho tiempo recorriendo los territorios. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. La realidad que se vive a diario cuando se recorren los caminos, donde por mucho tiempo la justicia tenía otro rostro, tenía otra cara, y lo voy a decir como lo que he recogido en el camino y en el trayecto de vida, no como lo que me dio una escuela, como lo que me dio una academia, donde me enseñaron a manipular, a hacer lo que otros dicen, y no a ver la realidad y el bien común de cada uno, de nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros familiares. Así nos enseñaron, así fuimos dotados. Sin embargo, hoy la vida me ha dado una nueva visión y ha sido ver por el bien común, por el bien de todos. Eso me lo enseñó la grandeza de los pueblos ancestrales, que tenemos más de 10.000 años de estar ya en nuestros territorios, en los costas. Esa grandeza la conseguimos ahí con la magistrada. Y es por ello que hoy vengo a compartirlos con ustedes. No de la academia, no vengo a hablar de ello porque son expertos. Ustedes, vengo a compartir ese gran razonamiento que se forja cuando pensamos diferente,
cuando nos ponemos en la camisa del otro, vulnerable, atentado, bajo la ignominia. Es ahí donde se aprende mucho lo que es un verdadero ser humano. Miren, amigos y magistratura, con todo respeto, ¿qué es lo que hemos encontrado allá en esos lugares? Pues hemos encontrado únicamente la lejanía de un poder que genera paz en los territorios. Y hemos encontrado hoy que ya no es la misma sociedad que se quedaba pasiva. Hoy tenemos una sociedad participativa. Hoy tenemos comunidades que corrieron al beneficio de la modificación del artículo 5. Inclusive le está diciendo el institucional de pueblos indígenas: tú no puedes ser una comunidad indígena porque no te he dado el registro, el folio, el número. O sea, yo te lo tengo que dar. Le hemos tenido que decir: no nos interesa tu folio, eso es para hacer el programa. Nosotros, por autoadscripción, nosotros somos comunidad indígena, porque así lo dice el artículo 2, por conciencia, porque somos parte de aquella historia que no es pasado, que es fortaleza. No sé si está en un error, y para eso vengo aquí a platicar con los expertos. No es que necesitan el folio del libro. Ya perdieron los documentos, ya lo dieron por extraviado. Ya subimos para acá, subimos para allá. Bueno, hasta se fue el coordinador de la región. Pero seguimos nosotros abrazando esa modificación al artículo 2, por la cual luchó esa cuarta transformación para que hoy nosotros seamos beneficiados. Hay quienes dicen: pues yo soy sangre azul, pero yo digo: yo soy originario, yo soy dueño de mi propio territorio. Yo ejerzo poder sobre mi territorio, yo lo modifico con mi gente, yo lo cuido y es mío, para que pueda yo ser grande, ser poderoso, pero ese poder que sirve al prójimo, no ese poder que nos hace viciosos y perniciosos contra los demás. Ese poder es que nos hace más humanos. ¿Y qué quiero decir del aparato que construye el poder hoy? Que allá donde estamos, allá corre Dios, hace pasillos la injusticia y la perversión, la ignominia y la vulnerabilidad, que hay que hacer salir de los recintos, como el día de hoy lo están haciendo, y entrar por esa puerta que les abre en los territorios, para que conozcan que esos territorios tienen una característica muy importante que se llama dinamismo, que cambia a cada momento. ¿Y cómo cambia? La pregunta es: ¿cómo cambia un territorio? Un territorio va a cambiar con la historia de cada pueblo, de cada comunidad, de cómo viven sus modos viventus de las personas, de cómo acarrean su leña del cerro, pero sin dañar los ecosistemas, preservando los recursos naturales y conservando todo eso. ¿Cómo cambia? Con la culturalidad, con la identidad de cada uno de los elementos que integran esa comunidad. Es tan saludable y es tan gratificante como ser humano el entrar a esas comunidades indígenas donde solo encuentras humanidad, y la parte de razonamiento hace la barbaridad contra ellos. El artículo 2 constitucional al cual me refiero requiere de una alta interpretación, porque como dicen los programas, si no hay manual de operaciones, pues entonces no es programa, ¿no? Para los expertos. Bueno, si no hay un manual de operaciones para el 2 constitucional, pues no funciona la modificación del artículo 2, ¿no? Pues no, señores. Nos aferramos a nuestra conciencia a decir que sí es válido el poder que ejerce, ¿no? Ante el antagonismo, esa modificación del artículo 2 constitucional. ¿Por qué? Porque fue por conciencia. Así nos autoescribimos y nadie nos va a robar el derecho que nos otorga nuestra Constitución y los tratados internacionales, el 169. Yo los invito, señores, vayamos más allá de la academia.
Yo los invito, magistratura. El poder que construye la paz, que se asome a las puertas de los territorios. Esta muestra que hoy es trascendental, que hoy es parte de la historia del Poder Judicial, que hoy va a ser histórico, porque este es el compromiso histórico y moral de nuestras instituciones, de poder servir a la gente, de poder servir a nuestras comunidades. Esto va a ser, y a mí me llena de orgullo, el poder compartir mis reflexiones con ustedes. Están cordialmente invitados. No dejen de hacer esto. Caminemos hacia allá. No hay miedo, no hay temor, porque ustedes llevan la luz ante una oscuridad. Y el que tiene miedo se esconde entre las sombras. Pero los que son honestos, los que son valientes, se asoman a la luz de la razón y de la ley. Hagamos valer los esfuerzos desde la presidencia de la República, desde donde se construyen las políticas públicas que van encaminadas al beneficio de cada uno de nosotros. Lamento mucho, realmente, que todavía en algunos territorios no sepan la modificación al artículo 2. Hay que caminar, compañeros, lo que aquí escuchamos, llevémoslos a los territorios. Hablemos con nuestros familiares, ¿no? Porque también en la ciudad tenemos comunidades indígenas. Hay muchísima desinformación, hay muchísimos antagonismos, hay cerrazón ante esta realidad, porque los señores nos engañaron. Éramos el primer mundo. Que con un proceso neoliberal tendríamos muchísima riqueza. Fue solamente trozos de miseria y desesperación. Se mataron sueños e ilusiones de nuestras generaciones. Hoy por hoy estamos, no hablo como político, no hablo como profesionista, soy un hombre que recoge del campo y de los territorios lo que hoy les vengo a compartir. Muchas gracias. Gracias. Hola, muy buenas noches. Pues yo solo quiero felicitar al presidio que se sigan haciendo una de estas mesas de análisis. Venimos desde el puerto de Veracruz, ANAPEC, los civiles. La verdad es bueno saber que la Casa de los Saberes está haciendo este tipo de pues, diálogos, porque sinceramente, pues como lo decía el compañero, ¿no? Nunca se había oído algo y pues estamos aprendiendo continuamente. De igual manera, a decir que continuemos haciendo esto, yo difiero un poquito con el compañero de sí está cambiando el Poder Judicial, no lo está haciendo rápido, pero necesitamos hacer esfuerzos para que todo cambie. Felicitaciones y enhorabuena. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Por acá. Anabela Laversurayos, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Nada más en referencia a lo que dice el compañero. El instituto no decide si son comunidades o no indígenas, si son afro o no son afro. De hecho, para poder ingresar al catálogo se necesita una asamblea comunitaria donde la comunidad decida si va a ingresar o no al catálogo. Nosotros no decidimos si son indígenas, si son afro, si no lo son. Es simplemente un ejercicio que se está haciendo donde las comunidades que así lo deseen pueden ingresar o no pueden hacerlo. Y eso no quiere decir que dejen de ser indígenas. En el caso de que no hicieron el trámite correspondiente, con lo que entiendo, el centro coordinador que corresponde a Cayuta. Sí, acá. Si usted me permite, podemos platicar y ver si a su comunidad le interesa hacer el trámite. Lo platicamos, podemos ver qué fue lo que entregaron y si no, mandar a los compañeros del centro coordinador a que los atiendan como debe ser, con todo el respeto y la dignidad que ustedes enlazaron.
lo turnamos para allá. Bueno, más que nada quiero felicitar a mis compañeros magistrados por darle continuación a esta loable actividad, sobre todo que es para todas las personas que nos pertenecen al Poder Judicial. Respecto al tema referente de los pueblos originarios, creo que es muy importante tener muy presente este tipo de precedentes, estos criterios, porque como ustedes lo mencionaron, no hay una ley general del artículo 2 constitucional. Sin embargo, eso no quiere decir que uno como juzgador no le dé la protección más amplia a las personas más vulnerables, como en este caso los pueblos originarios. Y muchas veces no hay necesidad de que amparo indirecto llegue hasta la instancia de un colegiado para que se le pueda brindar esa protección. También nosotros como juzgadores de distrito tenemos toda la obligación y el deber de velar por estos derechos. En particular, de hecho, ayer acabo de firmar una sentencia donde le otorgamos el amparo a una comunidad rarámuri que haya hecho precisamente desde la perspectiva de derechos de los pueblos originarios. Entonces, pues, muchas felicidades y ojalá también tenga la oportunidad de estar compartiendo un poco del trabajo que hacemos para todos ustedes. Y también, muy importante, felicitarlos por el lenguaje sencillo y ligero de comprender, que también es otro tema que debemos de manejar los juzgadores ahora. Y referente a la reforma judicial, yo tengo igual otra perspectiva, también soy juzgadora electa, pero tengo carrera judicial. Y yo creo que lejos de ver desde el punto de vista negativo esta reforma, creo que hay que tomarla como una gran oportunidad de cambio y una gran oportunidad de abrir caminos a personas que no teníamos la oportunidad de acceder a puestos o de acceder a la justicia. Gracias. Buenas noches, soy Lala Sargide, no soy carapeña, pero vengo por los años. La primera cosa que quiero decir es que lo felicito a usted, señor, por todo su erudicio. Me encantó todo lo que dijo, que impactó muchísimo con esa visión. Y por otro lado, pues quiero declararme ante todos ustedes analfabetos en los temas jurídicos y les entendí perfecto. Entonces, la verdad es que y bueno, yo soy de las personas que resistí o que por ignorancia realmente de todos los cambios que está habiendo en el sistema judicial, pero estoy aquí con un regalo, ¿verdad? Donde pues yo ya me convencía de que vamos por buen camino, y es que los felicito por lo que están haciendo. Ojalá que eso se esté haciendo en todo México, en todos los niveles, porque hay muchísima, así como yo, ignorantes de los temas políticos. Que ustedes no saben cuál es el lenguaje sencillo, no de abogados, pero bueno, un poco sí, pero no tanto, para que podamos entender y podamos dialogar. Les agradezco muchísimo, los felicito y espero que todo esto se vaya, pues, ¿cómo se dirá? Se vaya transmitiendo muchos otros magistrados. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Por allá, la compañera. Muy buenas tardes, yo soy Elia Hernández, soy jueza del distrito de Boca del Río en materia laboral.
Y ante todo, pues sí felicitarnos porque efectivamente este es un ejercicio que permite acercarnos a la sociedad, que permite dar a conocer nuestro trabajo. Como dice la magistrada, yo también soy jueza de distrito electa y también tengo una carrera profesional que me respalda en la materia que ahora me ocupo. Y también yo me queda una frase que escuché, dice: no solo serán por nuestras sentencias. Y verán que tenemos profesionalismo, que tenemos deseo de servicio a la sociedad y que tenemos también la convicción de hacer lo mejor posible en nuestro trabajo. Y creo que este ejercicio es una muestra de ello. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, ahora sí, ya para el tema que nos ocupa. Agradecerles de verdad. Me voy muy contenta. Creo que también aquí, mi promotora de derechos, también se va muy contenta, porque creo que como servidores públicos que atendemos las comunidades indígenas, que muchas veces recurren a nosotros para todo tipo de problemas, que a veces no tienen nada que ver con el limpio, con la que necesitamos. Pero me voy con muchas herramientas para en campo poder defender los derechos de las comunidades indígenas y los pueblos. De verdad, muchísimas gracias. Porque créanme que esto yo ya vi cuántos asuntos podemos resolver que tengo en campo y que no sabía como por dónde llegarles. Ya encontré el camino. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Defensoría Pública. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Sánchez, titular de la Dirección de la Defensoría Pública aquí en Veracruz. Primeramente, quisiera agradecer la invitación y decir para acudir a este plan. Como vimos, es un diálogo. Afortunadamente, con la perspectiva, en este caso, nos ha dado este seguridad, la perspectiva que tiene el titular de la Defensoría Pública, bueno, creo que se entrelazan y la finalidad, al fin y al cabo, es llegar a aquellas personas a darles más vulnerables, a otorgarles el acceso a la justicia, que es lo más importante. Entonces, dentro de esa perspectiva, yo creo que vamos de la mano y la Defensoría Pública se pone en favor de cualquier persona para llevar a cabo esa misión. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aquí se trata, les decía, de romper el hielo, de sentirnos en esa confianza, de decir, a ver, aquí habemos de todo y de todas y todos aprendemos. Entonces, ese es el objetivo de que hoy sean diálogos y no conferencias y no foros, ¿no? Sino que esto lo construimos entre todas y todos. Entonces, ¿quién más se quiere explayar aquí, retroalimentarnos con su sentir de esta experiencia? Ya quieren el café, ¿verdad? ¿Ya? Ok. Pues, si no hay alguien más. Bueno, si no hay otra persona que quiera intervenir, creo que pasaremos a hacer rápidamente una conclusión cada uno de los presentes. Ya informaremos cada semana. Esta es la... perdón, adelante. Solo agradecerle a la magistratura que por conducto de la licenciada Andrea Doria recibimos a Defensoría, que está por aquí. Estuve en el territorio apoyando algunos temas de defensoría y muchas gracias. Productivo ese trabajo, acciones como esas nos van fortaleciendo a todos, tanto al aparato que genera paz como a todos los técnicos. Eso es bueno, gracias, magistrada. Esperamos que continúe con esas acciones tan concretas en el territorio. Muchas gracias. Así como en unos minutos, ahorita, nuestra compañera Limpia, nuestra compañera de consejería, nuestro compañero representante de comunidades, se hicieron ya los primeros acercamientos importantes. De eso se trata. La naturaleza humana está hecha para ser gregaria, para estar cerca unos de otros. Lo que queremos crear es que esos soldados son amigos de carne, hueso, con problemas, con rituales, conclusiones hacia la justicia. A nosotros nos mueve mucho. Es único que nos ven aquí
y el vernos a ustedes, que recién lo hicimos, lo que entre nosotros tres hemos estado ahora sí que cocinando nuestro intelecto para venir a servirlo, y que ustedes les gusten esto, para nosotros es maravilloso. Ahora sí que amenazamos con regresar. Tenemos ya por ahí algunos temas de los menores, de mujeres, de jóvenes, de una serie de casos que a veces ni siquiera se imaginan que existen y que están sobre nuestro escritorio. Tenemos la altísima responsabilidad de analizarlos con absoluta sociedad y con compromiso, con el que hoy venimos aquí para que nos conozcan. Pero no somos los juzgadores de allá lejos, los privados. Somos los juzgadores que están aquí, con ustedes, para darles la cara, para escucharnos y para llevarnos todas sus impresiones. Ahora es que sea el principio de grande realidad. Los invitamos a los que son autoridades. Por favor, súmense a este esfuerzo de hacer llegar estos criterios a los que tienen que llegar, a los que son docentes, a los que están en contacto con lleva las buenas nuevas de la literatura a las comunidades, porque esto es un éxito de todas las comunidades. Son realidades, es letra viva. Ustedes, necesaria para todos los grupos vulnerables. Les digo, agradecemos mucho. En caso de sociedad de corte y para el maestro bien. Por favor, compañero, llevar Supremo Corte. Digamos que esta expresión de agradecimiento para estar aquí escuchando lo que nosotros tenemos que decir. Entonces, pues por eso nos vamos a regresar para contarnos con mi presencia en las futuras ocasiones para que vean casos vulnerables, casos de la vida real. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero cerrar nuevamente con el agradecimiento a nuestro ministro presidente, por favor, a nuestra directora de participación social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque están impulsando con todo esta nueva realidad dentro del Poder Judicial. La maestra Karina, regalado el abrazo enorme a todas y todos los compañeros y compañeras también que hoy están aquí, y por supuesto a toda la población en general. Decirles que el compromiso sigue y que no les vamos a fallar, que en efecto es el primer ejercicio y el compromiso es replicar y seguir fortaleciendo, y como bien lo decían, vayan allá a las comunidades, ¿no? O sea, esa es parte también de un compromiso que asumimos y que esperamos que en algún momento también lo podamos hacer así, de manera itinerante, de manera que nos permita seguir teniendo esa cercanía. Muchas gracias. Finalmente, yo cierro y tengo dos conclusiones. Una jurídica, que pues es obvia y evidente: debemos proteger los derechos de los pueblos originarios en toda su magnitud, en todo su esplendor. Eso es obvio. Pero la otra conclusión es que debo reconocer que cuando empecé con las magistradas a hacer este tipo de ejercicios y de eventos, una idea que se ha ido madurando con el tiempo, había yo cierta inquietud de cómo iba a salir, pero ahora estoy convencido de que es la mejor vía, la mejor manera de que la justicia avance. Es un placer conocer a las personas, todas las que hemos conocido en estas actividades, escucharlas de viva voz, que también nos escuchen a nosotros y atender sus necesidades de frente. Eso para mí es lo que me llevo, es lo más importante, y como dice la magistrada, seguiremos con otros eventos que esperemos nos acompañen. Muchas gracias. Buenas noches. El comercial, los jueves tenemos sesiones en vivo que se transmiten, y que el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar emitió un acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que decidimos, pues, que después de hacer la explicación en términos jurídicos de lo que estamos decidiendo en cada una de esas sentencias, pues, abrimos un espacio de comunicación social. Entonces, en esa misma sesión lo que hacemos es, este asunto que ya te dije en términos jurídicos, ¿por qué lo decidimos así? Ahora te lo explicamos en un lenguaje más sencillo en esas sesiones,
jueves 11 de la mañana, para que también quienes gusten ahí se pueden conectar y ahí también estamos muy pendientes dándole seguimiento de cualquier duda, cualquier comentario. Gracias. Bueno, pues vamos a proceder a la entrega de las constancias de participación por el cliente. Les agradecemos mucho el tiempo, el interés mostrado en el evento. Ciertamente es un ejercicio de acercamiento muy interesante. Sí, de momento espera uno que todo salga bien, salió bien, ¿verdad? Afortunadamente para todos. También tengan la confianza, yo cerraría con eso. Tengan la confianza, los que no son abogados, porque los abogados, sea que estén en el área de litigio, sea que estén en el área de la judicatura, conocemos perfectamente cuáles son los mecanismos para que un expediente avance, para que ¿no? Pero las partes luego pueden mostrar cierta por reserva, por no decir temor, en acercarse a los órganos jurisdiccionales a hacer directamente su planteamiento, o sea, con el abogado, o sea, de manera directa, interesados en el asunto correspondiente. A veces el tener contacto presencial con las personas, escuchar cuál es la realidad que está detrás de esas hojas, ese expediente que a veces es muy voluminoso, pero que es lo que es importante. Entonces, cada vez aquí son postulados, digamos, de manera abierta en expedientes ya resueltos, pero hay realidades vivas, como está la maestra Celina, en cada expediente que tenemos pendiente de resolver. Entonces, tengan esa confianza de acercarse, de hacer su planteamiento, porque en muchas ocasiones una palabra, un alegato, donde uno puede escuchar directamente la realidad del problema que aqueja a la persona, resuelve más que 1000 promociones por escrito que se puedan estar presentando, ¿no? Entonces, yo en lo personal he vivido esa experiencia, ¿no? De que la gente se acerca, se entiende y en ocasiones se van así como que sorprendidos, ¿no? De por qué no lo había hecho antes. Yo los invito a eso, ¿no? De que ese acercamiento sea recíproco, que haya reciprocidad, ¿verdad? Por parte del interesado, que acude a terminar, que haga su planteamiento. Uno como servidor público tiene la obligación, y aparte lo hacemos con mucho gusto, de atender, de escuchar y de ayudar, porque en realidad para eso estamos, ayudar en la medida que el expediente lo permita. Eso ya pues depende de cada realidad. Entonces les agradecemos mucho su participación y en breve estarán siendo informados de algunas actividades posteriores que se vayan a llevar a cabo. Buenas tardes, gracias. Pues muchas gracias. Ahora vamos con la foto. Solo agradecer su participación, audiencias públicas, sesiones itinerantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gacetas informativas que podemos buscar en sus correos electrónicos en general, la Dirección General de las Casas de los Servicios Jurídicos, y esquemas como este de comunicación directa entre juzgadores, juzgadores y la ciudadanía en general se están generando justamente en los últimos meses. Y, por supuesto, este ejercicio es el primero que se hace en las casas de los saberes públicos donde estamos implementando. Este proyecto surgió en Jalapa y este proyecto lo estamos haciendo con todas las casas de los saberes públicos en el país, bueno, 35 casas que somos. Esperamos que se repliquen en otros espacios. Por lo pronto, en Jalapa estaremos a esto de tenerles cada 3 meses, es la meta, con nuevas sentencias, nuevos diálogos y nuevas cercanías con la ciudadanía. Y por eso me da muchísimo gusto tenerles aquí el día de hoy. Y me toca nada más ya para cerrar, entregarles su reconocimiento, por favor. Dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de los Saberes Jurídicos, otorga el siguiente reconocimiento a Celina Idea Juárez por su participación como disertante en la mesa de análisis y diálogo con sus juzgadoras y juzgadores, sentencias para ti. Fíjense qué bonito, ese reconocimiento a Celina Idea. Aquí no les gusta.
pero todos somos iguales. Es solamente una labor. El siguiente, Andrea Dóriga Martínez Aguilar. Gracias. Gracias. Tomando el nombre de Dios, gracias. Un gusto tenerles aquí, de verdad. Muchísimas gracias a la Casa de Rubén. Está bien. Y pues les esperamos en próximos eventos. Ya tenemos registrados sus correos electrónicos. Hace un momento nos preguntaban cómo se enteraron de la cartelera. Una vez que tenemos muy bien anotado su correo electrónico, estarán recibiendo los carteles, los eventos, y también si entran en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice Casa de los Saberes Jurídicos, eventos, buscan la Casa de Jalapa y ahí tendrán los eventos y los eventos de todas las casas. Algunos de ellos son híbridos, así es que pues acercarse, a regresar, a invitar a otras personas. Gracias, buenas noches. ¿Podemos tomar la foto de aquí? Nos bajamos para hacer.